Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el presidente de Antilles Insurance, Jaime González Portilla, que tiene unos planteamientos importantes con respecto a la asociación de suscripción conjunta, ¿verdad? Contra la cual pesa un fallo judicial que la obliga a devolver 47 millones de dólares a los asegurados por haber aplicado de manera ilegal una depreciación en el precio de las piezas nuevas. Jaime plantea de manera escueta que la asociación pues ya ha perdido su razón de ser, que los consumidores pueden estar servidos adecuadamente con todas las aseguradoras que están vendiendo el seguro compulsorio, ¿verdad? Y que con este fallo de 47 millones de dólares que tiene que devolver la asociación, esta institución cae en un desafío económico enorme que probablemente provoque que los miembros de la asociación tengan que hacer una derrama. Los miembros de la asociación son aseguradoras que también están vendiendo el seguro compulsorio, de manera que la asociación hace competencia contra el negocio de estas aseguradoras también. Una cosa interesante que vamos a estar discutiendo con Jaime González Portilla. Jaime dice que hay una posibilidad de que los miembros de la asociación pues decidan no hacer la derrama, ¿verdad? ¿Por qué la derrama? Porque el capital de la aseguradora es de 30 millones y la cantidad que tienen que devolver es de 47 millones de dólares, ¿verdad? De manera que excede el capital de la empresa, por eso la derrama, ¿verdad? Si los miembros de la asociación deciden no hacer la derrama, pues el comisionado de seguro no le quedará más remedio que liquidar a la asociación. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Jaime González Portilla. También estaremos hablando con Carlos Flores Ortega sobre la derrota que tuvo el gobernador Pedro Pierluisi en las pasadas primarias, lo que esto significa, ¿verdad?, para el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, si su gestión como secretario de Agricultura y del sector agrícola tuvo algún impacto en esa derrota, ¿verdad? Y Carlos también estará hablando sobre los desaciertos que ha tenido la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura. También estaremos hablando con el economista José Alameda, un análisis que ha hecho él sobre la derrota electoral del gobernador Pedro Pierluisi, y también hará unos comentarios sobre lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional en relación con las políticas de Javier Milei en Argentina. De eso vamos a estar hablando también con Alameda. Bueno, antes de ir de lleno a la entrevista con Jaime González Portilla, quiero hacer dos planteamientos rápidos. Bueno, este fin de semana, ¿verdad? También en México, una mujer accede al poder político. En este caso es Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Claudia Sheinbaum, de origen judío, es la nueva presidenta de México, ¿verdad? Favorecedora y seguidora de las políticas de López Obrador, que es el presidente que termina su sexenio en los próximos meses, ¿verdad? Y Sheinbaum va a continuar las políticas populistas de López Obrador. Vamos a ver esto en este momento. Millones de votos. Y además ganamos también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Clara. Bueno, ahí la tienen, ¿verdad? Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México. ¿Cuál es la importancia de que yo comente aquí este triunfo de esta mujer, ¿verdad? Por una mayoría extraordinaria, ¿verdad? Porque hay que decir que López Obrador tenía el respaldo de más del 60% de los mexicanos gracias a sus políticas populistas de ayuda a los sectores pobres. Ella va a continuar con esa política. ¿Por qué es importante esto que está planteando Informe Semanal aquí de Gloria Sheinbaum? Lo voy a decir ahora. Es que en el 2026 México va a renegociar su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Y en esas negociaciones va a haber una parte importante que es la participación de México en el reshoring, ¿verdad?
que es esta política norteamericana de traer empresas norteamericanas establecidas en China y devolverlas para que regresen a Estados Unidos, ¿verdad? Puerto Rico está compitiendo, o debería estar compitiendo grandemente, porque muchas de esas empresas se ubiquen en Puerto Rico. Desde la época de Trump se ha hablado, ¿verdad?, de que Puerto Rico estaría muy interesado de que vinieran esas empresas a Puerto Rico también. Bueno, pues México va a participar enormemente en unas negociaciones con los Estados Unidos, y el reshoring, de acuerdo con The Wall Street Journal, va a ser uno de los temas importantes que esta mujer va a estar defendiendo en esas negociaciones con Estados Unidos. Esa es la importancia. Es decir, en la medida que México tenga mayor capacidad de atraer esas empresas a su territorio, Puerto Rico pierde. Esa es la importancia. Bueno, el segundo comentario que quiero hacer, ¿verdad?, es que ahora, entre el 12 y el 17 de junio, hay unos ejercicios militares en el Caribe de Rusia, una cosa insólita, ¿verdad? Pues Rusia va a estar haciendo unos ejercicios militares en el Caribe, donde va a estar en Cuba y Venezuela, ¿verdad? Todo esto es básicamente un ejercicio, ¿verdad?, de fuerza de parte de Putin por el apoyo que le está haciendo los Estados Unidos a Ucrania. Veamos esta información relacionada con este tema. Washington is tracking Russian warships headed to the Caribbean Sea for military exercises this summer. Reports of the development come barely hours after President Putin threatened that Moscow could arm countries to attack Western targets. Russia has, however, not publicly announced plans to hold naval exercises in the Caribbean Sea in the coming weeks. Officials quoted by news agencies claim that Russia is planning regular drills and that militaries around the world have the right to conduct exercises in international waters. The reported Russian drills come as reported in response to the Western governments allowing Kiev to use their weapons to strike targets inside Russia. The drills are also said to be an attempt by Russia to project its naval power after suffering losses in the Black Sea during the full-scale invasion of Ukraine. According to the reports, bueno, US officials believe ahí lo tienen. Esa es la respuesta de Putin a la política, ¿verdad?, de Occidente, de proveerle armas de precisión a Ucrania, con las cuales Ucrania podría atacar directamente a Rusia, ¿verdad? Entonces, vieron ustedes que el reportaje plantea que Rusia en ningún momento le informó a los Estados Unidos de estos ejercicios militares. Importante porque Putin ha hecho unas manifestaciones, ¿verdad?, con respecto a que va a estar en respuesta a esta política de darle armas de precisión a Ucrania para que pueda atacar blancos dentro de territorio ruso. Putin ha dicho que va a estar promoviendo también el uso de armas rusas a distintos lugares con el fin de desestabilizar, ¿verdad?, las políticas de Occidente. Los analistas están planteando que esto sería un segundo episodio de la guerra, de las tensiones, de la guerra de los misiles, ¿verdad?, que hubo con Rusia, la Unión Soviética en aquel momento, en el siglo pasado, cuando la Unión Soviética estableció misiles en Cuba, ¿verdad? Ese tipo de política de establecer misiles en otras áreas que puedan desestabilizar las políticas de Occidente es la que está anunciando Putin, ¿verdad? Y entonces esto sería una nueva etapa de esa política, ¿verdad?, de retar el poder hegemónico de Occidente en determinados escenarios, ¿verdad? Los analistas también dicen que esto es una manera de Putin hacer un ejercicio, ¿verdad?, de fuerza, pero que básicamente no ha de tener ningún impacto. Veremos a ver qué ocurre, ¿verdad?, si Putin coloca armas en distintos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, a los Houthis le puede dar en el Mar Rojo armamento de precisión que podría hacerlos más fuertes de lo que son, ¿verdad? Sí, de manera que vamos a estar atendiendo todo este asunto, porque me parece importante que esta guerra de Rusia con Ucrania entre a una nueva etapa, ¿verdad? Como ya yo he dicho en varias ocasiones también, con la llegada de un montón de aviones F-16, ¿verdad?, que han sido obsequiados por muchos países a Ucrania y que van a estar circulando por los aires en los próximos meses. Veremos a ver
¿A dónde llega todo esto? Alegadamente todo esto tiene el objetivo de forzar que Putin entre en la mesa de negociaciones para acabar el conflicto. Bueno, vamos a ver unas imágenes sobre este periodo de la crisis de los misiles en Cuba para que tengamos un contexto de lo que estamos hablando. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959 como líder de la revolución que derrotó al dictador Batista. El ascenso de Castro y sus contactos con la Unión Soviética inquietaron enseguida a Estados Unidos. Tras intentos encubiertos para derribarlo, un embargo económico y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos en abril de 1961, se llegó a un aterrador enfrentamiento. Para los rusos fue la crisis del Caribe, para los cubanos la crisis de octubre y para Estados Unidos y sus aliados la crisis de los misiles de Cuba. Lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra nuclear. La tensión creció cuando Estados Unidos desplegó 15 misiles nucleares Júpiter en Turquía. Con un alcance de 2.400 kilómetros, amenazaban a Moscú directamente. Los rusos reaccionaron de inmediato y el 14 de octubre, los aviones de reconocimiento norteamericanos constataron que se estaban construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a John F. Kennedy, que había sucedido a Eisenhower. La escalada de tensión... Ahí lo tienen, ¿verdad? Ese es el escenario que algunos analistas están observando que podría provocar Putin con su amenaza de desplegar armas de precisión. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, y vamos ya con una entrevista con Jaime González Portilla. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, y continuando con Informe Semanal, ahora vamos a entrevistar al presidente de Antilles Insurance, Jaime González Portilla. Esto con motivo de que un artículo que yo publiqué en Informes en Síntesis Noticiosa sobre la disyuntiva que está enfrentando la Asociación de Suscripción Conjunta, que vende el seguro de responsabilidad obligatorio, ¿verdad? Con una demanda de clase, ¿verdad? Ya esta demanda de clase ha llegado prácticamente a su fin. Hay un fallo en el que la aseguradora va a tener que devolver 47.1 millones de dólares a los asegurados por haber aplicado una depreciación a las piezas nuevas, ¿verdad? Que no estaba prevista en la ley y en ningún lugar, ¿verdad? Y entonces este fallo pues la coloca en un desafío económico. Jaime González Portilla, que estuvo en la Asociación de Suscripción Conjunta, tiene unos planteamientos interesantes que hacer. Buenos días, Jaime, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, y gracias por la invitación. Jaime, ¿qué te parece este planteamiento, verdad, del tribunal que coloca a la Asociación de Suscripción Conjunta a devolver nada más y menos que 47 millones de dólares? Sí, Miguel, realmente nos enteramos, ¿verdad? Es un caso que lleva unos años ya y nos enteramos ahora, ¿verdad?, de lo que los fallos en el tribunal, y es un poquito, para mí es preocupante. O sea, los miembros deben estar preocupados, la Junta, porque obviamente la devolución de 47 millones es mayor al capital y sobrante de la ASC, que entiendo que al 2023 me parece que eran cerca de 32 millones. Bueno, tener que devolver 47 millones, se traga el capital. Tú me habías dicho que había la posibilidad entonces de que se estableciera una derrama a los miembros de la asociación. ¿Es así? Sí, correcto, porque si son 47 que tienen que pagar y tienen 32, pues estamos hablando de 15 millones que necesitan, ¿verdad?, que tienen que levantar para el pago. Pero obviamente no te puedes quedar con cero de capital en la SC. O sea, tendrías que levantar, yo pienso, según las primas que tiene la SC, otros 20, 30 millones de dólares adicionales. Así que estamos hablando de entre 20 y 30 adicionales más los 15. Estamos hablando de entre 35, 40 millones, creo yo, que necesitan ellos o sea, 15 que tendrían para poner la diferencia y otros 20, de 20 a 30 millones para poder seguir operando. Así que estamos hablando de mucho dinero, y obviamente pues
podrían darse unas derramas, como bien dice, entiendo yo que lo que podría pasar aquí es una derrama, o que los miembros pues decidan, pues no vamos a proceder con una derrama y decidan liquidar ¿verdad? La SC. Ve, eso Podría ser sí, una posibilidad también, porque los miembros podrían decir, pues mira, no, vamos a dejar que la otra opción podría ser pues, que se liquide y entonces la tendría que liquidar el comisionado, porque obviamente si tienen que pagar 47 se quedarían sin fondos. sí, 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 sí. Vamos a hablar claro, la asociación es un organismo que se creó por ley al inicio de todo esto, ¿verdad? El seguro compulsorio lo desarrolló la oficina del comisionado de seguro bajo la dirección del excomisionado Juan García, ¿verdad? Y en aquel momento el abogado Ángel Cintrón, ¿verdad? Que lo hemos visto en toda esta campaña de primaria como activamente en defensa de la comisionada residente, era representante y fue el que tuvo a cargo darle sentido legislativo a todo ese proyecto, que era un proyecto complejo, ¿verdad? Este, al Y no sé inicio, si está en y no sé si él está en la Junta también, estaba antes en la Junta, o estaba en la sea, porque Junta, la ¿verdad? Junta de Directores está compuesta yo no no me recuerdo si eran 7 miembros, 4 del sector de seguros y 3 del interés público, o son 9, que sería, me parece que son 7, pero hay miembros del sector de seguros y unos miembros del sector público, o sea, en la Junta de Directores. Sí. Lo preocupante ahí también es, Miguel, que obviamente si esto es un caso que llevaba 2 o 3 años, o no sé cuántos años lleva, puede llevar más. Yo estuve mirando los estados financieros o el annual statement de la SC, que está, ¿verdad? Todo eso es información pública, está en el portal del comisionado de seguros, y no vi una reserva para este tipo de casos, que usualmente pues hay unos auditores en todas las aseguradoras y esos auditores pues siempre preguntan qué casos o sea, qué litigios hay pendientes y si hay un litigio y qué exposición puede tener una aseguradora en cuanto a litigio se refiere. Y si hay alguna exposición, pues se supone que se creen una reserva. Yo no vi tal reserva, y obviamente vi otra cosa que me sorprendió y he visto también que en los últimos años se han pagado unos dividendos y pues me sorprende que si no hay una reserva y se pagaron unos dividendos, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? En el 2022 se pagaron 50 millones en dividendos. Bueno, no estoy seguro cuáles fueron los dividendos. Eso todo está en el portal o sea, todos esos estados están en el portal del comisionado de seguros. Entiendo que hubo un año que eran 50, pero hay unos dividendos ahora por pagar en el 2023, que pueden ser los dividendos que se declararon en el 23 y no se van a pagar, que se pagan en el 24, ahora en el 24. Y obviamente, como el Estado es hasta diciembre del 23, pues hay una reserva para pagar dividendos. O sea que no estoy seguro exactamente cuánto fue el total de los dividendos del 2023, porque hay una partida que estaba en los libros a 12/31 del 23 y no se ha pagado. Está como un pasivo porque se pagaría en el 24, ya tiene que haberse pagado. Pero si uno mira, ¿verdad? La trayectoria de los dividendos, pues ellos han pagado dividendos en los últimos años. Y pues, ¿cómo es que tú pagas un dividendo y a la misma vez no tienes una reserva para un caso como este que puede liquidar, o sea, puede agotar el capital completo de la SC? Sí. Y la asociación en realidad es una cosa extraña, vamos a hablar claro, ¿verdad? Porque al principio tenía una función que era encaminar el seguro de responsabilidad obligatorio, pero en la medida que las aseguradoras que son parte de la asociación empezaron a entrar a competir, ¿verdad?, en el mercado por el mismo seguro, pues hay una situación extraña en ese mismo organismo porque la asociación compite contra los mismos miembros, es así. Eso es correcto. La asociación cuando se creó hace no sé cuántos años atrás, pero era la única entidad que ofrecía el seguro obligatorio. Las compañías de seguro no quisieron entrar en ese seguro. Entran a competir contra la SC, yo diría en algún momento después del 2012, no me recuerdo exactamente, 2014 más o menos fue que que entraron entró la primera compañía, después entraron otras más, ya me parece a mí que hay 7, 8, 9 compañías compitiendo. Y sí, o sea, compiten contra la SC y estos miembros son los dueños de la SC. O sea que me parece a mí que no entiendo bien cómo, o sea, es un poco conflictivo, ¿verdad? Porque
la SC pues, compite contra los dueños de la propia SC. O sea, eh, y un caso y un ejemplo muy ¿verdad? Peculiar sobre esto es el tema de la publicidad, ¿verdad? O sea, hay una publicidad muy grande de parte de la SC y en esa publicidad pues obviamente es publicidad para que te asegures con la SC y si ese es el caso, ¿verdad? Pues entonces estás dejando esos otros miembros dejan de recibir negocios porque se está yendo a la SC. Entonces, de la SC, pues todos, ¿verdad? Esos miembros, pues, comparten esas ganancias o pérdidas. Y es un poco curioso porque es una publicidad que para mí no es a favor de las otras aseguradoras, ¿verdad? Miembros de la SC. Y los Yo mismos tengo miembros, entendido, los mismos miembros sí. no pueden participar del comité de publicidad. No pueden Por eso participar. yo tengo entendido que ellos no pueden, una vez entran en el tema de publicidad, pues eso ya se tienen que abstener los propios directores, que son miembros que son los que pertenecen a otras aseguradoras, ¿verdad? Y están en la junta, no se tienen que abstener porque obviamente es una publicidad para competir contra las demás aseguradoras, las cuales son miembros de la SC. Sí, sí, que hay que hacer unos equilibrios, ¿verdad? Que son un poco cuestionables, ¿verdad? Vamos a hablar claro. Tengo una pregunta. ¿Tú entiendes que la asociación como organismo, ¿verdad? Su propósito original, que era encaminar el asunto del seguro compulsorio, establecido ya que hay un mercado abierto donde hay una gran cantidad de aseguradoras que están ofreciendo el seguro, ¿justifica la existencia de la asociación? En mi opinión, no, ya no, o sea, ya no es razón de ser para la SC, o sea, ya las demás compañías ofrecen el mismo seguro, el seguro es uniforme a través de todas las aseguradoras, o sea, el seguro no es una póliza distinta una a la otra, es una póliza uniforme, los mismos beneficios los ofrece uno que el otro, o sea que no veo, para mí el propósito de tener una CC pues ya no es factible, ya no deja de, o sea, ya no es, la SC o se queda como un ente administrador, ¿verdad? Que podría administrar las primas con el Departamento de Hacienda o debería desaparecer. No veo por qué, y yo entiendo, o sea, que los demás miembros de la SC pienso yo que estarían a favor de que eso sea, de que ese es el caso, ¿verdad? De que el caso de la SC ya no es no funge, ya no debe fungir como un competidor. Sí, O sí, sí, sea, sí. Sí. Bueno, y colocarlos en la disyuntiva de tener que o sea, sacar dinero de sus negocios privados, ¿verdad? Para mantener la asociación que le hace competencia a ellos mismos, me parece que es una disyuntiva difícil para estos miembros, ¿verdad? De la asociación. No es así, Jaime. correcto. Es correcto, Miguel. Sí, es Sí. una. En ese escenario, si finalmente eso ocurriera, es decir, que los mismos miembros decidieran, pues no, o sea, no están obligados a pagar esa derrama, ¿cierto? Nada los No, obliga. no. ¿Ah? No, habría que convocar una asamblea de los miembros para esto. Todo esto es un proyecto de ley, como bien mencionaste, la SC se crea por ley y para poder cambiar el tema de la SC habría que enmendar la ley y eso podría, pues, habría que introducir un proyecto de ley donde los propios miembros de la SC votaran pues porque la SC o se quede como un ente administrador o desaparezca. O desaparezca. Sí, pero como bien dices, el tema del pago, gente, o sea, aquí pienso yo que hay dos opciones, o una derrama, o los propios miembros decidan, mira, no vamos a pagar la derrama y que como es una entidad privada, y obviamente no pagamos la derrama, pagamos la demanda, ¿verdad? Los 47 millones, y habría que liquidar la SC. Hay una diferencia, obviamente, de que tienen que levantar 15 millones. Y pues, eh, Para poder pagar la demanda completa había que levantar 15 millones. 15 millones. O decidir, pues, mira, vamos a dejar que se la liquiden y si la liquidan, pues obviamente no hay pago para la demanda.
porque quedarían, habría que liquidarlas. Y entonces, Jaime, ellos tienen un dinero en inversión, de acuerdo con el último informe. ¿Qué pasaría con ese dinero? Son Bueno, tienen que, más de 100 para millones pagar de esos dólares. 15 millones, tienen que empezar a vender inversiones. Porque de ahí es que está el dinero está invertido. O sea, tienen que hablar con su corredor de inversiones y empezar a vender posiciones para poder pagar los 47 millones, pero como quiera va a haber una deficiencia Como quiera va a de haber una 15 deficiencia. millones. Sí, 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 sí. O sea, es bien preocupante todo esto. Nuevamente, como te mencioné, a mí lo más que me sorprende es el tema de que dónde estaba la reserva en los estados financieros para este caso, porque hay unos auditores siempre envueltos, y por qué se siguieron pagando dividendos por los últimos años cuando este caso exponía a la SC a un, ¿verdad? Era un pago, pues, solamente si se sabía que esto era un caso que podía tener, tenía mérito y podía proceder en los tribunales, ¿verdad? Pues obviamente tú no pagas dividendos, tú guardas tu capital. Sí, sí. Eh, eh, bueno, esto hable también, ¿verdad?, a una dimensión un poco más, más de problemas, ¿verdad? Ujú. Discusiones, porque hay la posibilidad de que se le impute alguna negligencia a la Junta de Directores. Yo pienso, bueno, no, ¿verdad? No se puede adelantar a qué puede pasar aquí, o sea, los miembros, o sea, la Junta de Directores paga unos dividendos, no hay una reserva para el caso y ahora procede una derrama. Pues podría haber una exposición de errores y omisiones a la póliza de seguros de la Junta de Directores, claro. Debe haber un Directors and Officers Liability Insurances. Ahí yo pienso que podría haber o sea, podría haber un trigger aquí, no sé. O sea, si yo fuese miembro y ahora de repente tengo que pagar una derrama, pues mi primera pregunta es dónde estaba la reserva y por qué hubo dividendos y qué pasó con la Junta. Sí, interesante, interesante lo que estás planteando, ¿verdad? Que me imagino que eso está en la mente de todos los miembros, ¿verdad?, de esta entidad, ¿verdad? Y la gente que trabaja allí, ¿verdad? Eh, pero ciertamente, bueno, pero vamos a hablar claro, la Asociación de Suscripción Conjunta tiene una presencia en los medios de comunicación apabullante, literalmente apabullante, o sea, tanto en los medios escritos como en los medios televisivos, la presencia es increíble, ¿no? El gasto publicitario es Es bien grande, es considerable, un ¿no es gasto así, Jaime? bien grande, sí. Bueno, uno lo ve en programas como Pelota Dura, como ellos gastan, la publicidad es bien grande, sí. Sí, y la publicidad yo la he seguido viendo, que eso también me sorprende. Sí, 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 sí. ¿No? Porque si tienes que en algún momento levantar 15 millones de dólares y te quedas sin el capital en la empresa, pues obviamente hay que ver el tema de los gastos. Sí, sí, sí. Este, bueno, Jaime, yo haré mis gestiones, ¿verdad? Para ver si puedo entrevistar a algunos miembros de la Junta de Directores de ASC para que reaccionen a estos planteamientos, ¿verdad? Tuyos. Antiles estuvo en algún momento en, en la ASC, ¿verdad? Y nosotros fuimos miembros de la SC. Depende del market share de que tú tengas en el negocio de automóvil de responsabilidad pública, si eres miembro o no, pero para ser miembro tienes que tener un market share de por lo menos, no me recuerdo si es 1,5%, 2%. Y si tienes sobre ese market share, pues automáticamente eres miembro de market share ¿verdad? De ese seguro de automóvil de responsabilidad pública. Pero entonces ya automáticamente eres miembro de la SC. Antis ya no es miembro, pues no tiene el market share de automóvil para ser miembro, así que ya no somos miembros de la SC. Ok, ok. Sí. Por el conocimiento que tienes, entiendes que la opción de liquidar, no vamos a hablar de liquidar, de rechazar la derrama, eh, Bueno, tiene podría- respaldo, ¿verdad? Entre bueno, los no sé, miembros. podría ser una opción. Yo no sé, ¿verdad? Ahora, la Junta de Directores y los miembros tienen que decidir ahora. Obviamente, si el pago hay que hacerlo la semana que viene o el mes que viene, pues tienen que levantar 15 millones. Y tienen que levantar más dinero para seguir operando. Como mencioné, tú no puedes operar una aseguradora sin capital. O sea que está esa opción, ¿verdad? De derrama
O podrían decidir, no sé, ¿verdad? Podrían decidir, mira, pues no, vamos a liquidar la aseguradora, en cuyo caso, pues no tendrías nada más que 30 millones, ¿verdad? Que 32 millones creo que es el caso. Y con eso, pues podrías, ¿verdad? Después de liquidar, porque van a haber unos gastos de liquidación, poder pagar la demanda. Sí, Pero la demanda son 47, o sea que son más de 32. sí, 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 sí. Sí, no, interesante el dilema, ¿verdad? Claro que Bueno, si pasase una cosa como esa, pues el seguro compulsorio, la ASC, hay otras compañías que asumirían ¿verdad? Los negocios del seguro compulsorio como bien lo hacen ahora, porque no es la ASC no es la única. sí, o sea que para efectos de los consumidores, la eliminación de la posible eliminación de ASC no significaría un impacto, No, para nada, porque las demás compañías, todas las que están participando podrían seguir operando y recibir ese negocio. O sea que eh, de hecho, se beneficiarían, ¿no? Se beneficiarían porque entonces ese negocio que tiene ASC se repartiría entre los miembros. No es así. directamente. Sí, o sea, ese negocio, si la ASC pues, no estuviese el día de mañana, pues ya ese negocio va directamente a las compañías de seguros que están en la papeleta, ¿verdad? En el formulario. Pues, lo podrían asumir sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí, sí, sí. Bueno, pero no deja de ser interesante la controversia, ¿verdad? Esa Sí, sí, controversia. no, el caso Ah, es bien interesante porque lo interesante del caso es que es más grande el pago que lo que tiene en capital la SC. sí, sí, sí. ¿Verdad? 47 millones, yo no había escuchado, yo no recuerdo un caso tan grande de demanda de clase de seguro como este. Jaime, y bueno, me parece, ¿verdad?, que ante esa disyuntiva el comisionado de seguros debería intervenir o hacer algún planteamiento, vamos a hablar claro. Cada vez que hay un escenario como el que estás planteando, pues el comisionado interviene, ¿verdad? Claro, porque el comisionado de seguro vela por la solvencia de las aseguradoras, así que estamos hablando de la solvencia de un asegurador. De la solvencia de un asegurador. Fíjate que el comisionado se ha mantenido callado en todo este caso, por lo menos hasta ahora es lo que he visto, ¿verdad? Hay sectores dentro de la asociación que plantean que todavía, pues, el fallo de los 47 millones podría reducirse, ¿verdad? Espero recibir una información sobre eso para poder escribirlo, a ver cuáles son los criterios que posibilitarían, ¿verdad?, que en vez de 47 sea menos. Como afinar más la clase, ¿no? Pero ciertamente el asunto es quisquilloso, ¿verdad? Y merece que el comisionado se exprese sobre esto, ¿verdad? Jaime. Sí, sí, sería interesante saber, ¿verdad?, cuál es el sentir del comisionado de seguro y otras aseguradoras y miembros de la Junta, ¿verdad? Porque es un caso preocupante. Ok. Pues muchas gracias, Jaime, por el planteamiento interesante que has hecho y novedoso, ¿verdad? Que le da una nueva dimensión a esta controversia, ¿verdad? Que como ha surgido ya públicamente, pues ya por lo menos las acciones de impugnación a la sentencia ya terminaron. El Tribunal Supremo se negó a aceptar las impugnaciones, ya la sentencia es final y firme en ese sentido, Correcto. ¿verdad? Queda ver si hay espacio para que se pueda reducir la clase más, de acuerdo con lo que se me ha planteado, pero ciertamente sí, hay un fallo que en este momento que plantea que la ACC tiene que devolver 47.1 millones de dólares a los asegurados. Interesante por demás. Pues, Bien muchas gracias, interesante. Jaime, por tu planteamiento. Gracias, Miguel, por tenerme en tu programa y Muy buenas bien. tardes. Ok. Bueno, ahí lo escucharon. El presidente de Antils, Jaime González Portilla, siempre directo al plato, haciendo un planteamiento interesante sobre esta controversia, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento aquí en Informe Semanal. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar con Carlos Flores Ortega. Bueno, continuando con Informe Semanal y ahora vamos a entrevistar a Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también bien. Acá desde los confines de Ajunta, todavía en un bolsillo acá fresco, ¿sabes?
el resto de la isla se está quemando y nosotros estamos fresquecitos acá arriba en la todavía Junta. hace frío ahí. Todavía hace frío allá en Sí, Junta. no está frío, pero hay una temperatura agradable, no es lo que se está viendo en las costas, así que estamos bien. Okay. Oye, Carlos, tenemos muchos temas que hablar contigo, pero tenemos en la línea a Jesús Díaz González, que es un ganadero que ha impugnado en el Tribunal Apelativo una decisión de la ORIL, ¿verdad?, que lo ponía a pagar una gran cantidad de dinero. Vamos a hablar con Jesús Díaz González un momento. Jesús Díaz González, sí. ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. Ok, buenos días, buenos días. Bueno, buenos días a ti, a Carlos y a todos los que nos escuchan. Sí. Buenos días, Jesús, un hombre trabajador, de los pocos que se arriesgan a defenderse con uñas y garras. Ojalá y más tuvieran ese ánimo, pero cuesta. Sí. Uno se tarda, pero se cansa de los abusos. Sí. Oye, Jesús, tú has impugnado una decisión de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera que te acusó, ¿verdad?, de haber afectado un tanque de leche con leche que alegadamente estaba dañada, ¿verdad? Y te impuso a pagar, ¿verdad?, una cantidad de dinero por concepto de eso. En realidad fueron 2 camiones. 2 camiones. Una cantidad, uno era $16,000 y el otro 18,000 algo. Sí, pero lo que ha resultado en el planteamiento que tú has hecho en el Tribunal Apelativo, interesante por demás, es que no había reglamento, no había la ORIL no podía hacer esa acción, ¿es así? Bueno, porque ellos enmendaron el reglamento, ellos lo enmendaron en el mes de agosto, pero lo mío fue anterior a eso, creo que uno fue en abril y el otro fue en mayo, por ahí, en junio. Del 2023. Del 2023, sí, es correcto. O sea, pero que posteriormente es que se enmienda el reglamento, pero cuando se te imponen a ti las sanciones, esas disposiciones no estaban en el reglamento. Negativo. Pero qué barbaridad. Son las cosas allí. ¿Y qué impacto ha tenido eso financieramente en tus finanzas como ganadero? Eso ha tenido un impacto terrible porque nosotros llevamos años trabajando a finito, tú sabes que los chavos los tenemos ahí casi contados, entonces cualquier cosita, esto es una cadena que cualquier cosa que suceda, que se interrumpa el flujo del dinero, pues se te tranca todo después a la larga y tiene consecuencias que son, ¿ves? En mi caso, para mí son fatales. Fatales. O sea, ¿tú sigues operando la ganadería o lo has tenido que cerrar? No, y ahora mismo yo cerré operaciones hace como 3 meses. A consecuencia de esta decisión de la ORIL. Sí, pues si no me botan la leche estando buena, siguen ahí persiguiendo y pues uno no puede, yo no puedo seguir arriesgando todo lo otro que tengo para cubrir los errores de otra gente y de ellos usan el reglamento a como ellos les conviene. Así sí. Nadie puede tener negocio, entonces es un negocio que nosotros no podemos, todos nos lo suben, a nosotros nos suben el alimento, nos suben los costos de todo, las medicinas, de todo lo otro que hay, y yo no puedo subir la leche. ¿Quién puede operar así? Sí. Se ha planteado, ¿verdad? Aquí tiene... Ajá, Carlos. Sí. Aquí tienes un vivo ejemplo de lo mucho que hemos traído en este programa de cómo es que se coge una ley, la ley 34, que se creó en un principio para ayudar a los ganaderos y establecer unas protecciones y unos balances. Pero si esa oficina cae en malas manos, mira cómo lo que han hecho es perjudicar a los ganaderos. Aquí lo que están es haciendo política pública con el mollero de una oficina que tiene unos poderes cuasi judiciales y se extralimitan. Y fíjate que durante estos 3 años y pico, todos los casos que la ORIL ha llevado a los tribunales, todos los ha perdido. Pero en ese va y viene, el ganadero, además de perder el producto que no lo recobra, en muchas ocasiones tiene que invertir en abogados, en tiempo, ¿verdad? Todo ese trauma que pasa, incertidumbre de su negocio, por una oficina que se supone
que se diseñó y se hizo para ayudarlos, inclusive cuando hay problemas que le den visitas, que busquen la manera de resolver los problemas, no inmediatamente están mandándole cartas acusándolos y amenazándoles con quitarles licencias. ¿Tú sabes lo que es eso? Personas que tienen que estar con deuda, con préstamos, trabajando, y el mismo gobierno no cumple ni siquiera lo básico, es hacer los estudios económicos para atemperar lo que vale producir un partido de leche con los costos actuales, y todavía eso no lo han hecho. No lo han hecho. O sea, ahí tú tienes en carne viva lo que este ganadero pues está sufriendo, multiplícalo por 200 más. Sí, sí, sí. Jesús Díaz González, el tribunal apelativo le dio 30 días a Lauril para que responda al planteamiento tuyo, ¿es así? Eso es así. Bueno, pues vamos a seguir dándole atención a Yo este quería caso. Ajá. añadir algo ahí, Sí, si puedo. sí, cómo no. Claro. Y tú te fijas que nosotros estamos solos, los ganaderos, pero en el caso de la leche que salió con los gusanos y la otra cosa, rápido el sector de leche le puse un abogado. Tuvimos que pagarle el abogado nosotros para que nos defendiera. Y entonces en los otros casos que son también del sector, porque este caso mío de los camiones y eso, yo no soy el único, son un montón de ganaderos que le ha pasado esto. Ahí nadie ha ofrecido servicios de abogado para que nos ayude. Sí, los dejan solo para que ustedes se defiendan. Solo, entonces también, ¿ves? Como yo no estoy en Cople, Sí, sí, sí. también eso es otra, porque ellos a aquellos pues ya les perdonaron, le desestimaron el caso a conveniencia de ellos, pues ya tú sabes. Sí. Así Bueno, que se brega allí. Sí, sí. Hay que decir, ¿verdad?, que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es el director interino de Lauril, ¿verdad? Es el que ha tenido que manejar este asunto. ¿Es así? Eso es así. No, y también ellos eso es el sistema que ellos tienen allí es una máquina que está bien engranada, porque ellos han acomodado personas en las posiciones que son neurálgicas allí para que nadie se les oponga nada de lo que ellos quieren imponer. Sí, sí, sí. Desgraciadamente eso es en detrimento de nosotros los ganaderos, porque nosotros somos gente que mira, yo mismo llevo 32 años de ganadero. Nunca yo había tenido problemas con la leche, nunca había, en los 32 años que yo llevo como ganadero, yo solamente había dañado un camión una vez, y fue hace como 15 años atrás, que un empleado que yo despedí me hizo una maldad y le metió pomos a una vaca y la ordeñaron, pero aparte de eso, nunca en mi vida yo había tenido problemas con dañar camiones. Y otra cosa, ellos pusieron eso, la disposición esa de que el camión se daña con somáticas y bacterias, ellos lo pusieron ahí, eso no aparece en el reglamento. No estaba en el reglamento. Eso es ellos también lo que pusieron fue una carta informativa, no es ni siquiera ni una orden administrativa, no es una orden del reglamentador, no es nada. Eso lo escribió una persona ahí que ni siquiera trabaja para Lauril. Esa persona, el director del programa de calidad, eso lo paga el FEP. Sí, nosotros mismos le pagamos para que nos venga a botar la leche. Sí, sí. Pues bien, Jesús Díaz González, gracias por tu participación. Hay la posibilidad, ¿verdad?, de que el caso tuyo eventualmente se convierta en un caso de clase, de acuerdo a el desenlace que tenga, porque todos esos ganaderos que han sido afectados por la misma situación podían hacer reclamaciones similares a la tuya. Pues Dios quiera. Yo por mi parte, yo lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, porque ya, de verdad, ya esto me afectó de una manera que es irreversible, y yo tengo familia, tengo hijos, yo tengo que echar para adelante. Y otra cosa, le exhorto a los demás ganaderos que le ha pasado eso, que vayan, que denuncien las cosas que pasan, porque es que también les tienen una ley del terror ahí metida que nadie se atreve. Ok. Nadie se atreve a denunciarlo. Sí, sí. Pues muy bien. Gracias, Jesús Díaz González. Estaremos atentos al desenlace de tu caso, ¿sabes? Gracias y mucho éxito. Para adelante, y ojalá tu caso sea ejemplo para muchos más.
Gracias a ustedes por el programa, que son los únicos que están llevando la voz. Muy bien, Y seguiremos, y seguiremos. Sí. Adelante, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Bien. Bien. Oye, Carlos, interesante este caso de Jesús Díaz González, ¿verdad? ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, es que son demasiados abusos y unos corriditos, uno detrás del otro, Miguel. Imagínate, en estas situaciones donde estamos, que la economía está mala, que los precios han aumentado, los problemas con los alimentos, mano de obra, el costo de energía, todavía el gobierno no ha revisado esos precios, pero sobre eso ahora se inventan poner unos parámetros más estrictos que lo que dicta el PMO a nivel federal. En estas circunstancias, no lo dejaron para otro sitio, para otro momento, sino ahora, cuando los tienen enyangotados, como para ver si quiebran más. Mira, el año pasado, desde el 2023, las vaquerías ya ocupaban el segundo lugar en número de quiebras en Puerto Rico. Y esto ha seguido. Hay muchas que ni siquiera se conoce, pero es que cerraron operaciones, no es que hayan radicado recurso de quiebra a nivel federal, pero hay muchos encerrados. Hoy mismo me entero que hoy continuaron cerrando otras vaquerías de gente que yo conozco, gente buena, trabajadora, pero es que no está dando para pagar en un negocio que era bonito, lucrativo, que hay unas ventas, que todo el mundo, ¿verdad? Todavía se vende la leche, claro. Es un negocio de 365 días al año, pero lo está quebrando el gobierno, el mismo gobierno, y me duele porque en mi administración yo tenía allí un enemigo dirigiendo Oril, que lo protegían desde Fortaleza, lo traté de votar 3 veces y hoy día lo tienen de subsecretario, y el secretario que hoy día ocupa esa posición de Oril ha perdido todos estos casos, pero ¿cuánto daño le ha hecho a los ganaderos en la industria? Sí. Oye, Carlos, y que el secretario no solamente ha perdido los casos, sino que también pues el sector agrícola no apoyó su gestión en esta primaria donde el gobernador Pedro Pierluisi salió derrotado, ¿no es así? Esto se veía venir de lejos. Lo decíamos, el gobernador estaba trabajando el gobierno como en automático, solamente creyendo lo que le decían sus secretarios de confianza, los que tenían cerca, los que lo ayudaban en la política. Y obviamente le van a decir, jefe, todo está bien, estamos ganando, esto está tremendo, todo el mundo está contento, la gran obra que usted está haciendo. ¿Dónde estaba eso? Los políticos se estaban engañando a ellos mismos. Pero el pueblo que piensa es sabio. Y al final del camino, pues pasa a la cuenta. ¿Dónde estaban los grandes proyectos, las grandes obras? O sea, yo tengo el resumen hoy, la parte 3 de todos los desaciertos que estuvieron haciendo en este gobierno, y búscate en el artículo que tú escribiste, el análisis que tú haces, ¿qué municipio agrícola ganó Pierluisi? Ninguno. Sí. Así que el sector agrícola, aprendan los políticos que si no cuentan con los agricultores, no van para ningún lado. Okay. ¿Me escuchan ahí? Sí, Jesús está todavía, sí. Me deja añadir algo que fue que se me olvidó decir esto. Esto es importante también. ¿Qué? En el caso mío, en la carta esa donde ellos pusieron para establecer que el camión, los parámetros de antibióticos, que los parámetros de bacterias y somáticas se iban a castigar como si fuera antibiótico en el camión. En la carta también decía que si en los resultados, que si el camión salía con un resultado que era positivo de somática y bacteria, pues se iba a revisar las muestras individuales de cada ganadero. En el caso mío, cuando nosotros fuimos a la vista, porque tampoco cuando se le requirió, yo le requerí esa información al director del programa de calidad, él nunca me la quiso dar. Entonces, cuando yo fui a la vista, lo primero que chequeamos fue quiénes más iban en el camión. Cuando vimos quiénes más iban en el camión, había otro ganadero también que se había pasado de la cantidad del parámetro de bacterias. Entonces, el camión me lo cobraron solamente a mí. O sea, que hubo un discrimen ahí, Ellos disciernen allí a quién le van a cobrar la leche. Sí. Eso es arbitrario y eso es ilegal. Pues eso es ilegal como todas las otras cosas que ellos han hecho. Gracias, Jesús, ¿sabes? Gracias por tu aclaración. Gracias.
Bien. Gracias a ustedes, bien. Sí. Oye, Carlos, el artículo que se va a publicar hoy en Síntesis Noticiosa, la tercera entrega de los desaciertos, ¿verdad?, de la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura. Ahí hace un recuento interesante, ¿verdad?, sobre esa tercera etapa, ¿verdad?, que es la más reciente. ¿Qué tienes que comentar sobre eso, Carlos? Pues mira, en esta tercera etapa, haciendo un análisis mes por mes de las cosas que estuvimos experimentando en agricultura, ¿verdad?, los grandes desaciertos. Yo mencionaba desaciertos porque en artículos anteriores yo siempre ponía, ¿verdad?, aciertos y desaciertos, pero es que aquí no hemos visto muchos aciertos. Los aciertos se cancelan con los desaciertos. Así que, mira, cuando nosotros comenzamos en enero del 2024, la primera noticia que recibimos era la cantidad de quiebras que habían tenido el sector ganadero. Era el segundo en posición. Primero hospitales, ¿te acuerdas? IMA San Pablo, sí, unas deudas millonarias, y le seguían las vaquerías, ¿ok? Estábamos hablando de una cantidad de vaquerías que sobrepasaba las 9, se creía que iban a haber como unas 15 y unas 6 que habían estado cerrando. Eso era bien impactante. Mientras eso, el presidente de la Asociación de Agricultores lo que decía era que los ganaderos tenían que hacer su trabajo, que dejaran de estar llorando y se pusieran a trabajar. Fíjate, apoyando las gestiones que estaba haciendo el secretario y quebrando vaquerías. En enero también vimos un movimiento de 6 organizaciones ambientales y agroecológicas que estaban demandando a un grupo de agencias de gobierno por la polémica esta de poner las placas solares en Puerto Rico. Así que demandaron a un montón de agencias de gobierno. Ahí demandaron al negocio de energía, al DEC, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a OGP, porque todas esas agencias tienen que ver con estas decisiones. La oficina del inspector general en enero también encontró en unas auditorías en la Autoridad de Tierra que se estaban usando terrenos para actividades políticas y se estaba violando los reglamentos, porque los terrenos de la Autoridad de Tierra no se pueden estar usando para actividades políticas y de recaudación. Y de hecho apareció que era un empleado de la Autoridad de Tierra que estaba también corriendo para un puesto político. Eso todavía no hemos visto el informe final. En el programa Jugando Pelota Dura en enero salió manifestación de Edwin Mundo, el que, bueno, estuvo de director de campaña de Pierluisi, diciendo que el gobernador era tan bueno que tenía gente de todos los partidos en su gobierno, que por eso había puesto a Ramón González como secretario cuando todo el mundo sabía que no era PP. Así que eso fue una cosa que nos alertó a todos, ¿verdad? En enero también salió una alerta de los ganaderos, ya estaban dando una alerta que se habían quitado los incentivos para reemplazo de novilla, y ya en enero ellos estaban previendo que en verano iba la voz aprendida con él de producción. ¿Ok? Ok. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Me ven? Sí, no. Sí, continúa, Carlos, con lo más importante. Sí. Entonces, en declaraciones juradas también en enero salió a resolver una investigación que tú realizaste, Miguel, de una declaración jurada de un corredor de bienes raíces. Ajá. Que había sido objeto de unas interrupciones, ¿verdad?, del secretario, porque él quería comprar la finca y le dañó el negocio a este corredor de bienes raíces. Todavía eso se está investigando. También en enero hubo una cumbre empresarial, que esta cumbre empresarial la organizó Tomás Rivera Chat para los agricultores de Puerto Rico, y no habían ni 100 personas en esa actividad realmente, incluyendo todos los empleados del gobierno y la legislatura, y se dice que eso era pues para lavarle un poquito la cara al secretario, pero no tuvo ningún, ¿verdad?, ningún mérito realmente la actividad. En el mes de febrero, el Banco de Desarrollo Económico anunciaba que había distribuido 77 millones al sector agrícola con fondos CDBG, pero que ya habían terminado y se había acabado el programa, que de ahí en adelante lo que iba a haber era préstamo. Nunca se informó, ¿verdad?, de cuál fue el impacto que tuvo esto, solamente que 746 personas se beneficiaron cuando sabíamos que había más de 2,000 que habían solicitado. Las denuncias de la alcaldesa de Salinas durante el mes de febrero también se dieron a
a la luz pública por movimientos de terreno en unos predios en Salinas, que creíamos que era de la finca donde se iban a hacer las placas solares, que todavía eso no está aprobado, pero después salió a relucir que era en otra finca aledaña donde hay una empresa, Tropical Dairy Genetics, un proyecto de genética donde también el secretario es accionista. Las querellas de Oril también sobre los ganaderos, ¿verdad? Y las 2 plantas por los contaminantes, que lo estuvo hablando Jesús también, en unos filtros de leche salieron a relucir. Y en esa querella de Oril, donde había más de 20 ganaderos, 2 plantas, pues le querían quitar las licencias por algo que todavía no se tenía evidencia. Y eso lo firmó el secretario de Agricultura. Hubo un primer encuentro del Departamento de Agricultura, de la Asociación de Agricultores en Lares, le llamaron el primer encuentro de la Asociación de Agricultores, donde sorpresivamente el presidente de la Asociación de Agricultores se arrodilló para agradecerle al secretario de Agricultura la promesa de una aportación de $250,000, una cosa que quedó para la historia bien fea, ¿verdad? Esto que había ocurrido. Carlos, ese dinero Sí. finalmente se ha desembolsado, ¿qué tú sabes de eso? No sabemos porque eso no estaba ni en el presupuesto de la agencia, así que no se sabe si eso lo recibieron. Lo que sí se sabe es que hubo rodillas en el piso para recibir eso. ¿Sí? También para cerrar febrero, ustedes recordarán que estas organizaciones ambientales y agroecológicas también hicieron manifestaciones frente al Departamento de Agricultura en oposición, ¿verdad?, a esa política pública. De ahí pasamos a marzo. En marzo se estremece el programa de mercados familiares con un montón de querellas e investigaciones en prensa. Ahí estuvo distintos programas de televisión haciendo investigaciones y actos de corrupción. Ahí se hablaba de vaciado de tarjetas, de mercancía importada, de artículos sobre precio, de cambio en efectivo por comisiones y hasta de soborno a cambio de otorgar mercado por empleados que no se sabe si era para política o para beneficio de ellos. En marzo también pues hubo otro escándalo que Miguel Díaz Román lo publicó, de pagos del secretario a empleados de confianza donde se lo llevaban a pasear con fondos federales, que son fondos que es para llevar a agricultores y agrónomos a adiestramiento. Pues el secretario montaba secretarias y choferes para llevárselos a Chicago y a España, algo que también pues se debe de estar investigando por las agencias pertinentes. En abril, ¿qué cosas importantes tuvimos en abril? Pues se publica el informe Puerto Rico 100 del Departamento de Energía, donde se dice que sí, que Puerto Rico puede tener ¿verdad? Sustentabilidad en la producción de energía con placas sin usar terrenos agrícolas. Y lo dice así bien claro el informe. Parece que el gobierno no ha leído esa parte. Otra historia también de Miguel, donde hacía 2 años que la industria lechera estaba sin certificación de grado A, también salió a relucir. Todavía al día de hoy han sido, ¿verdad?, tan ineficientes el Departamento de Salud y el Departamento de Agricultura, que estamos sin certificación de grado A. Sí. Eso es bien peligroso para la industria. Ahí aparecieron también en abril unos billboards en toda la isla por ahí diciendo que habíamos llegado a 1,000 millones en la actividad agrícola. Mira, eso fue desmentido por la Junta de Planificación, que le dijo al gobernador, mire, quite eso, que ustedes han llegado solamente a 821 millones. Y yo creo que no duró ni 4 días esos billboards, porque lo bajaron rápido. Lo desmontaron rapidito. Y ahí también en abril, la Oril desestimó sus propios cargos que le había puesto los ganaderos por contaminación de la leche, revirtiendo, ¿verdad?, toda una serie de sucesos que también perjudicaron al ganadero. En mayo, pues el gobernador participó en la actividad de la Semana de la Tierra y ahí se vio la enajenación total del gobernador de lo que ocurre en la agricultura. Él mencionó que los grandes logros que había hecho su administración era el agroportal. Alguien no le dijo al gobernador que eso no estaba funcionando, que las ventas récord de los mercados agrícolas habían llegado a 46 millones. Nadie le dijo que cuando él cogió el gobierno estaban en 65 millones. Y aumentos en las ventas a comedores escolares. Nadie le dijo al gobernador que estuvieron 3 años sin venderle nada a comedores porque no podían cumplir con las subastas de ACG. Así que el gobernador de verdad que estaba bien desconectado
Y si esos eran los logros, pues imagínate. En mayo también nos enteramos de que Fortaleza le había asignado 1.9 millones de dólares a la universidad para que le diera un greenwash a toda esta política pública, ¿verdad?, de placas solares en terrenos agrícolas. Hubo demandas también de empleados que no pudieron acogerse a la ley 80, en algunas ocasiones del Departamento de Agricultura, porque los supervisores no le dieron trámite correspondiente a sus documentos. Y pues Ramón, el secretario, en mayo se votó porque se veía ya la costura política. Dejó de ser secretario y ya era una persona que andaba en caravanas, en actividades con el gobernador, en la prensa, ahí, no solapadamente, sino ni como cualquier funcionario, no, como un político más, apoyando a su jefe político, algo que no se había visto, ¿verdad?, en la Secretaría de Agricultura. Y por último, pues llegamos a junio. El día 2 de junio fue un día histórico para la política de Puerto Rico y una escuelita para los políticos. No se puede subestimar al pueblo que sufre, pero piensa. El gobernador incumbente, con más dinero que ninguno otro en la historia, con la mayoría de alcaldes, senadores, representantes, con una estructura del partido que él dominaba, con todos los jefes de agencia, con todos los empleados de confianza, con contratistas, con más de 5 millones de dólares para publicidad y medios, con el empujón que se buscó para que le diera a Ricardo Rosselló, y con todo eso cogió una pela. Así que con eso resumimos lo que fue esta parte del año de la gran obra del gobernador Pedro Pierluisi y Ramón González. Sí, bueno, hay que decirle a los seguidores de Informe Semanal que a partir de esta tarde va a estar en Síntesis Noticiosa ese tercer artículo que han sido muy vistos, el primero, el segundo, y este será el tercero, sobre todo este resumen de desaciertos que ha cometido la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura y que finalmente pues han causado la derrota del gobernador, ¿verdad?, en estas pasadas primarias. Oye, Carlos, muchas gracias, ¿verdad?, por tu participación esta semana. Siempre a la orden. En Informe Semanal, le vamos a estar dando seguimiento a todo esto. Hablamos la semana próxima y reiteramos, ¿verdad?, que a partir de hoy en Síntesis Noticiosa va a estar la tercera entrega de los desaciertos de la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura. Gracias, Carlos. Sí, ahí está en detalle, con más detalle va a estar ahí en el artículo escrito. Detalle. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, y ahora pues en la parte final de Informe Semanal vamos a hablar con el economista José Alameda. Bueno, y continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el economista José Alameda, que ha hecho un análisis sobre la derrota del gobernador Pedro Pierluisi en las pasadas elecciones, en las pasadas primarias, ¿verdad? Interesante por demás. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días. Aquí pasando un catarro, pero vamos para encima. El análisis que estoy haciendo siempre se hace dentro del marco de las ciencias sociales, ¿verdad? Yo soy economista, soy científico social y evalúo las tendencias, los números, ese tipo de cosas. No lo hago con la intención de favorecer a nadie. Siempre hago ese disclaimer, ¿verdad? Para que la gente no crea que es que uno quiere que sea así o que sea de otra manera. Es una opinión con un intento versado, científico, y ahí estamos. Vamos a ver. Sí. Bueno, tú has hecho, ¿verdad?, has planteado 5 puntos, ¿verdad?, que explican en gran medida la derrota de Pedro Pierluisi, ¿verdad?, que gastó una gran cantidad de dinero, más que cerca de 3 millones de dólares en esa campaña y perdió de manera estrepitosa, ¿verdad?, una victoria muy holgada de Jennifer González. Tú planteas que al principio pues él tenía como una posición, ¿verdad?, de que no, desvinculado de la realidad de la gente, ¿verdad?, como que yo no estaba aquí, tú lo planteas como tenía una cara antibacterial, dices, ¿verdad? Una cara antibacterial es que todo lo que pasa no es culpa mía, y hay que hacer esto, le preguntaba a la gente, la prensa, pero mire, aquí es que hay un grupo, ay, lamento eso, pero eso ya estamos trabajando porque
el grupo de el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, él está en investigación, la situación de corrección con Hermes Ávila, están trabajando, se está investigando la tarifa de energía. No, eso no es mío, eso le toca a la negociación de energía. Pero había dicho que obviamente en varias entrevistas, especialmente con Normando Valentín, de que obviamente Luma iba a bajar la luz. Y eso al no darse, pues entonces pasa la bola. Eso es lo que yo llamo una cara antibacterial, ¿verdad? Okay. Que no recibe nada de lo que es negativo y lo pasa para adelante. Sí. Y obviamente la gente quiere que su gobernante le diga, estamos haciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Sí. Y eso es lo que fundamentalmente es lo que yo llamo la cara antibacterial. También planteaste que él hizo una defensa permanente, ¿verdad?, a la empresa Luma. Y sí, eso lo afectó. Es lo que yo llamo la defensa. Eso lo ha venido diciendo Leo Aldrich también. Eso es lo que yo llamo una defensa conspicua. Conspicua es sobresaliente, exagerada, ¿verdad? De Luma, ¿verdad? A veces una vez digo, estoy enfadado, ay, si no me hacen caso, pero esa cara se veía como cuando tú tienes los nenes chiquitos y están brincando y molestando. Entonces, caramba, estoy enfogonado. Claro, tú no vas a matarlo, pero sabes que son niños, pero tú pones una cara así para ver si te creen. Y entonces, pues, obviamente, lo último que dijo Genera ante los inversionistas, que dice, mire, nosotros hacemos las cosas y el gobierno se calla y está contento con lo que nosotros hacemos. Sí. Eso obviamente da al traste con lo que debe ser un gobierno de fiscalización. Si tú tienes alianzas público-privadas, el sector privado no es sacrosanto. Tú le pasas funciones públicas a la empresa privada que van a estar dentro de un marco de ganancia, pero tienes que tener cuidado, tienes que fiscalizarlo. Y eso pues aquí no se estaba dando. Y cada vez que parecía él y el de las alianzas público-privadas, era una defensa solapada. Sí, estamos fiscalizando, pero ¿cuántas veces han hablado? Pues hablamos hace 3 años y no hemos vuelto a hablar, pues ¿qué fiscalización es esa? Pues, o sea, trataban de coger uno de tonto. Y eso pues le cuesta yo creo. Ese maridaje, esa defensa conspicua, irracional hacia Luma y luego hacia Genera, era demasiado ya. Sí. Y lo lindo del caso es que estamos sufriendo apagones uno tras otro. Gente que se ha muerto, inclusive ayer estaba viendo en Pelota Dura, un enfermero diciendo que a la falta de luz te genera muerte. Y me acordé precisamente del informe que se hizo bajo María, que la ausencia de luz generó muertes en Puerto Rico. Sí. Y eso, pues, obviamente, es demasiado de costoso para un gobernante. También planteaste, ¿verdad?, el hecho de que el crecimiento económico dependía de fondos federales, ¿verdad? Entonces, no logró convencer tampoco, ¿verdad?, que se estaba haciendo uso adecuado de los fondos federales, que es una de las críticas grandes que ha tenido esta administración, que están los fondos asignados, pero que no se usan. Y entonces, como último punto, planteaste que sacó a pasear la estadidad, ¿verdad? Y tú dices que la defensa de la estadidad también fue un elemento que lo afectó. Ajá. Sí, fue muy pobre, porque el problema es que él dice, yo hice gestiones con los demócratas. Sí, pero es que la estadidad no llegó, a pesar de que los demócratas y Biden es el presidente. Jennifer no trajo un republicano. Bueno, está bien, no lo trajo, pero tampoco lo que tú traíste los demócratas eran suficientes como para poder vincularlo a tener un proyecto de ley de la estadidad. Hay que recordar que este proyecto de ley que se discutió es un nuevo plebiscito. Sí. Porque los proyectos que tienen que ver con la admisión de Puerto Rico como Estado y como resultado de los plebiscitos estos que dicen que ganaron, ¿verdad? Recuerda que Fortuño hizo uno que ganó por 66% la estadidad. Luego Ricky hizo uno que ganó por 99%.
Luego hicieron otro que ganó por 52%. Pues ninguno de ellos llegaron a resultados de admitir a Puerto Rico, ni lo que se llama un enabling act, ¿verdad? Una acta habilitadora para admitir a Puerto Rico como Estado. Ajá. Ahora peor aún, Villafañe vuelve a rescatar aquel concepto viejo de la estadía jíbara, de Luis Ferré, que eso ya nadie se lo cree, de que la estadía es con español y con comité olímpico. De Justo Méndez, aquel señor, ¿te acuerdas? Justo Méndez. También. Pero mire, realmente la estadidad, los estados que eran hispanoparlantes, que no hablaban inglés, Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana, este último hablaba francés, se les requirió de que en las actas habilitadoras pasaran el sistema de educación al inglés. No es que se enseñara inglés, no, aquí se enseña inglés, bueno o malo, pero se enseña. Pero era pasar toda la nomenclatura, ciencias, matemáticas, biología, todo enseñado en inglés. Y hasta tanto y en cuanto no dominaran el idioma, no fuera el idioma de habla directa y de continuo, consuetudinario, pues no se admitía. Sí. O sea, hablar de la estadía en español es una soberana locura. Sí. Por eso es que yo he dicho que los proyectos que se han hecho de plebiscitos aquí, si no consideran eso, no son respetados, porque los norteamericanos, ante la evidencia de los estados que no eran americanos, anglófonos, sí, eran hispanoparlantes, pues no te van a creer, que eso te van a admitir bajo esas condiciones. Sí. Oye, Alameda, has hecho también un análisis más detallado, ¿verdad?, sobre cómo se manifestó esa derrota electoralmente en los pueblos de Puerto Rico, aún con la victoria tan apabullante de Jennifer González. Pierluisi ganó algunos pueblos, ¿verdad? Ganó algunos pueblos, pero fueron victorias muy apretadas, ¿verdad?, en esos pueblitos que ganó. Sí, mírate lo siguiente. En términos de la participación, yo cogí los votantes del PNP por cada municipio relativo a la población total de los municipios. Claro, no pude conseguir la población mayor de 18 años, se me hacía difícil buscarla. O sea, no la podían necesitaba más tiempo y no tenía el tiempo. Pero utilicé la población total del 2023. Por ejemplo, el municipio que más se participó fue Ceiba, donde participó casi el 21% de la población, sí, del PNP. Ceiba es un pueblo bastante. Villalba, interesante porque ahí está un 20%. Maricao. Maricao fue arrollador el triunfo de Jennifer, un 19%. Yauco, Cataño, Orocovis, ese es el único que gana de los primeros 10, que gana Pierluisi. Moca, Aguas Buenas, Las Marías y Camuy. Esos son los primeros 10. Todo eso, la población, la participación fue sobre un 15%, ¿verdad? Ahora, vamos a los pueblos que gana Pierluisi, y voy a hacerlo por el ranking de por ciento, ¿verdad? Okay. El primero que gana es Vieques, que gana significativamente 334 a 167. Una diferencia numérica de 167 votos. Pero recuerda, estamos hablando de Vieques, que tiene una población de 8,000 personas. Sí, sí. Proporcionalmente, esa victoria es la mayor para Pedro. Segundo, Naranjito. Tercero, San Lorenzo. Cuarto, y estoy rankeado, ¿verdad? Dorado, Cuamo, Guaynabo. Este es de los municipios más grandes con 89,000 habitantes que gana Pedro. Comerío, Juana Díaz, Jayuya, Peñuelas, Culebras, Orocovis, Utuado y Trujillo Alto. Son 14. Yengó, ¿verdad? Saca 18,000 votos en estos pueblos. Pedro saca 22,200, una diferencia de 4,200.
La población de estos pueblos apenas llega a 448,000. Fíjate, si estamos hablando de 3.2 millones de habitantes, pues obviamente la mayoría de los municipios grandes los gana la comisionada residente. Pierluisi gana 14 municipios, repito, y Yengó gana 64 municipios. Ganan la mayoría abrumadoramente de los municipios y de la población. Increíble, increíble. Y fíjate también, ¿verdad?, que gana en todos los distritos senatoriales de la montaña, aquellos que representan muy bien el área de la montaña y de los valles costeros, donde hay una gran actividad agrícola. O sea que, vamos a hablar, ¿entiendes que el sector agrícola le dio la espalda a Pierluisi, Alameda? Bueno, si jugamos por los datos, podemos decir que sí, ¿verdad? Mírate, yo hice un rundown, ¿verdad? De 27 municipios que yo llamo pueblos de la montaña. Claro, usted puede estar a favor mío, decir que sí, que no. De esos pueblos, 27 municipios. Pedro ganó aproximadamente 8 y Yengó ganó 19. Ok. Los pueblos de la montaña que yo le señalé aquí, que ganó Pedro: Naranjito, San Lorenzo, Cuamo, Guanadía, Comerío, Ayuya, Orocovi y Utuado. Y Yengó ganó Las Marías, Salinas, Las Piedras, Corozal, Taibonito, Villalba, Sidra, Patilla, Junco, Luquillo, Ciales, Atunta, Loíza, Aguas Buenas, Maricao, Ceiba, Florida, San Sebastián y Lares. Todos esos pueblos los ganó. La población de esos pueblos que ella gana son 440,000 aproximadamente, y 27,000 son los que gana Pedro Pierluisi. O sea, que es una situación que uno se espanta, ¿no? Porque uno dice, el incumbente tiene la maquinaria del partido, tiene el presupuesto, utilizó el presupuesto, y yo para público, para hacer campaña, lo estamos haciendo que las cosas pasen. Sin embargo, no logró convencer, diría yo, al partido que él representa. Y es que yo creo que esos deméritos que hablamos al principio, esa situación de él, pues no le ayudó, y la gente estaba muy, muy molesta. Y creo yo que Jennifer González hizo la lectura correcta de lo que estaba pasando en el Partido Nuevo Progresista. Sí. Yo creo que ella vio que este candidato tiene, porque yo creo que si ella sabe que está muy sólido, no se tira. Sí. Nadie, yo no voy a pelear con Mike Tyson, ¿ves? Aunque esté ya viejo, sí. Pues ahí yo no voy a pelear. Pues, pero ella hizo la lectura correcta, parece, y dijo, bueno, yo me lo llevo. Sí. Como obviamente tenía las aspiraciones desde hace mucho tiempo. Sí. Desde aquello, debemos recordar de que cuando aquel lío de Wanda Vázquez, Enrique Rosselló sale de Puerto Rico, renuncia como gobernador, pues la candidata de la Cámara y el Senado era Jennifer González. Sí. Ya hasta se presentó en Puerto Rico. Eso es historia, ¿verdad? Así que esa es la lectura política que siempre la apasionan los puertorriqueños. Sí. Oye, me llama la atención, yo coincido con lo que tú planteas, me llama la atención, ¿verdad?, que en el afán de hacer noticias, hay gente que está planteando que hubo una traición en las estructuras del Partido Nuevo Progresista, inclinando, ¿verdad?, queriendo decir que el liderato de alguna manera promovió que se votara en contra de Pierluisi, a pesar de que Pierluisi los estaba ayudando de alguna manera con las asignaciones de fondos. Pero la lectura que tú haces, que yo también la he hecho, pues no hacía falta esa traición, el voto estaba en la gente. El hecho de que tanta gente ha sido afectada por las interrupciones del servicio eléctrico de Luma, ¿verdad? Y de la manera como ha ocurrido eso, ¿verdad? Porque hay gente que todavía está teniendo hasta 24, 36, 48 horas
sin energía eléctrica, y eso a su vez repercute en el servicio de agua. Eso por decir algo, ¿verdad? Otro elemento importante es el hecho de que las infraestructuras en los pueblos del centro de la isla no han sido reparadas, por ejemplo, como acá en San Juan o en Guaynabo, ¿verdad? Que tú caminas y te das cuenta de que allí las infraestructuras han sido reparadas. Esa no es la realidad en los pueblos del centro de la isla, ¿verdad? De manera que esos planteamientos de la traición no hacían falta. Eso no hacía falta. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay validez en ese planteamiento en la medida que fue abrumadora. Sí. ¿Verdad? Fue sostenida. Sí, oye, porque es que la gente en el afán de hacer noticias dicen cosas ridículas, ¿verdad? Y no las reflexionan muy bien. Y eso es un gran disparate lo que están diciendo. Y lo he escuchado a varias personas decirlo. Mira, Alameda, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que las políticas de Milei pueden afectar a gran parte de la población pobre de Argentina, ¿verdad? Pero mientras eso ocurre, Milei se pasa exhibiendo con triunfalismo las medidas que está tomando. ¿Qué te parece esto? Pues que está loco. Mira, es que ahí volvemos a la misma. Yo oigo a veces la visión típica neoliberal que postula de que el mercado es un determinante. Mira, en economía, cuando hemos estudiado economía con profundidad, la discusión típica es el mercado versus la intervención del Estado. Muchos plantean que obviamente el Estado no debe intervenir en la actividad económica y que debe dejar al libre albedrío a las empresas. Bueno, yo creo que se necesita una mezcla fina de libertad económica, de plantear ciertas empresas, pero tiene que ser fiscalizada. Tú no puedes dejar a las empresas porque te tragan. Mira, aquí hubo un empresario importante que construyendo colocaba los residuos de la construcción en los ríos. Pues fue acusado a nivel federal y sí. Fue preso. Sí. Yo no voy a decir nombre, ¿verdad? Bueno, porque yo creo que hasta murió y conozco de la familia. Pero eso es lo que es una empresa privada. Tiene que tener responsabilidad y ética esas empresas privadas. Pero el modelo de Liz Truss, vamos a ir a Liz Truss. Cuando Boris Johnson, ¿te acuerdas aquel famoso de Inglaterra? Sí. Que se parecía un poco a las políticas de Trump. Sí. Decían el Trump inglés. Sí. Liz Truss entra y empieza a hacer exactamente lo mismo. Liberar los mercados, quitar las reglamentaciones. Dejar hacer. El laissez-faire ese, dejar hacer. No funcionó. Duró menos que lo que duró un estornudo. Lo sacaron. Iba a destruir la economía de Inglaterra. Sí. Pues llega este individuo. Claro, la Argentina estaba molesta porque tenía una inflación de 200%, 240%. Pero entonces viene con las políticas esa de que vamos a resolver esto porque el mercado y la libertad económica la resuelven. No, señor. Y yo decía, inclusive yo discutía con un muchacho que es de Argentina, que estaba aquí en Puerto Rico estudiando, y él decía que era la gran cosa, y dice, mi hijo, la experiencia me dicta de que estas políticas no funcionan. Estas políticas neoliberales van a llevar a la destrucción a Argentina. Tú verás las protestas, se lo decía. No, eso no se va a dar porque la economía. Pues mire, ahora mismo el Fondo Monetario Internacional, que es el epítome de la libre empresa y del capitalismo, sí, está advirtiendo de que Argentina, y ya vi unos videos que están llevando troces, lo cual no me gusta, porque es como decirle, tú eres pobre, tú eres un desgraciado. Toma, yo te traigo aquí un plato de comida. Sí. Y ese tipo de cosas no es, yo te estoy dando a de comer. No. Antes había una serie de comedores. Mira, todos los subsidios a energía, subsidios al transporte público, a la gente pobre y otros subsidios, se eliminaron. ¿Por qué? Porque el mercado funcione. Pues el mercado subió los precios. Pues si es el mercado, así funciona. Si no hay subsidio, los precios van para arriba. Mira, pero mírate esto.
la política ya ha llevado a que la economía está una contracción de cerca de 2.8% y se prevé para el año que viene 5%. Lo que él decía que no iba a pasar. Y la inflación, que era de 240%, pues ya él la trepó en 289%. Okay. O sea que lejos de ayudar, esas políticas han sido totalmente contrarias al planteamiento de él. Y esto yo lo digo porque aquí hay una serie de gente que todavía cree de que el mercado y la libre empresa y que la competencia, y lo tienen muy mal clasificado, ¿no? Muy bien. Porque el concepto de competencia, como Adam Smith decía, es que haya muchas empresas, muchos compradores, que el precio se determina por la demanda y oferta. Y cuando tú tienes en esa estructura monopolios, oligopolios y empresas controladoras, aquí no hay libre mercado. Eso es una falacia. El que te determina los precios son las empresas. Las empresas. Exactamente. Y eso no es libre competencia. Eso no es lo que dijo Adam Smith. Si yo escribí un artículo, lo pueden buscar. Cuando yo estudié economía, nosotros estudiamos a la saciedad todas estas cuestiones de mercado, de las externalidades, de la razón de intervención del Estado, los colapsos de los gobiernos también, porque los gobiernos fallan también, no se le puede decir, y hay que corregir la fiscalización. Todas estas cosas son parte importante de lo que uno estudia, y yo veo gente que no estudia economía, especialmente abogados, ahí jugando pelotadura, una que se le pegaba a los tenedores, ¿verdad? Sí. Pues imagina, parece que el tenedor se le pegó y la fundió. Pues hablando de la libertad económica, sí. Sí. Oye, pues interesante, Alameda, el planteamiento que has hecho, ¿verdad? Lo de la encuesta, ¿verdad? Tu análisis de la victoria de Jennifer González y la de J. Pierluisi, y lo que has planteado ahora sobre el liberalismo económico que está estableciendo Milei en Argentina y lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hemos tocado los puntos, ¿verdad?, que teníamos planteados. ¿Algo más que quieras plantear, Alameda? Mira, aquí en términos generales, Milei implantó un plan de ajuste de reglamentación estatal con fuerte recorte del gasto público. Incluye miles de despidos de la administración pública y redujo asimismo los subsidios al transporte público, al sector energético, implantando políticas de aumento en los boletos de trenes, autobuses y las tarifas de mercado y electricidad, las tarifas de gas y electricidad a base de las condiciones del mercado. Obviamente un desastre. La Argentina ni ningún país democrático puede funcionar de esa manera. Estados Unidos inclusive no funciona de esa manera. Claro. Y tú la ves una economía sólida. Sí. Bueno. Así que, ok. Pues gracias, Alameda, por tu planteamiento esta semana. Hablamos la semana próxima. Hombre, espero estar mejor del catarro. Ok, no, que te mejores. Muy bien. Ok, bien. Bueno, ahí escucharon a Alameda, hablando de la victoria de Jennifer González y también hablando de las políticas neoliberales que está estableciendo Milei en Argentina y el impacto que está ya previendo el Fondo Monetario Internacional. Bueno, este ha sido informe semanal de esta semana. Esperamos regresar con un programa interesante la semana próxima. Gracias a todos. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.